mgalaireradio.com. Bienvenidos a La Francachela. Viernes 10 de la mañana y es momento para darle a ustedes la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo les ha acabado de ir en estos últimos 8 días? Le invitamos para que usted se acomode porque tenemos otro programa más de La Francachela aquí en MG al Aire Radio. Milton Riveros, muy buenos días, me alegra saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Y llegó el viernes, Marcelo, y un viernes de esos que le emociona a uno que haya llegado el viernes 10 de la mañana, ansiosos de presentar a nuestro invitado, que es una gloria de Colombia. Marcelo, por favor, ¿a quién tenemos hoy? Para esta edición de La Francachela queremos brindarle un merecido homenaje en vida a un personaje que a lo largo de su existencia ha desempeñado diferentes facetas enalteciendo a la República de Colombia. Fue ganador de la primera medalla de plata olímpica en tiro al jabalí en 1972. Es arquitecto, empresario, servidor público a nivel nacional e internacional. Actualmente es el segundo vicepresidente del Comité Olímpico Colombiano. Le damos la más cordial bienvenida a Helmut Bellingroth. Muy buenos días, Marcelo. Mil gracias por esas palabras. Buenos días, Milton. Realmente muy complacido para estar participando en este programa. Para mí es un mucho orgullo, para mí es de mucho honor que ustedes me hayan llamado, que se hayan acordado de mí en esta mañana. Y pues estamos aquí presentes a ver en qué les puedo decir, qué me pueden preguntar y a ver si no son unas preguntas muy privaditas, a ver si los puedo contestar. Mire, aquí en La Francachela el objetivo de este espacio es que pasemos 60 minutos agradables, sin ser invasivos, con esa cordialidad y sobre todo enalteciendo el nombre y el apellido de nuestro invitado. Y usted se merece esto y mucho más, porque usted es un hijo de Barranquilla, un hijo de Colombia, un hijo del deporte y sobre todo un hijo olímpico, que esos son palabras mayores, Helmut, palabras mayores. Pero bueno, aquí tenemos una serie de preguntas, hemos investigado, y la primera que tenemos en nuestro cuestionario, llamémoslo de esta manera, es ¿cómo un niño a la edad de los 10 años se involucra en la práctica del tiro deportivo? ¿Y por qué en los terrenos de la policía en Barranquilla? Bueno, resulta que mi padre, que fue nuestro, no digo mío porque fue nuestro, de mis hermanos también, entrenador de todo lo que sea de tiro deportivo. ¿Qué sucedió? Él hacía muchos años, al llegar unos amigos de España, empezaron a hablar para conformar el primer club de tiro en la costa Caribe, y a nivel nacional fue el tercero, después de el club de tiro suizo en Bogotá y otro más que no recuerdo muy bien, creo que el club de tiro Medellín en Medellín. Resulta pues que a todos nos inculcó la parte del deporte del tiro, y así nos entrenaba no solamente en el monte, porque nosotros íbamos a cacería deportiva. Después la Policía Nacional, que tenía unas canchas de tiro en donde actualmente todavía existe el Comando Central de la Policía en Barranquilla, que es en la carrera 43, entre calles 47 y 48, 46, 47, algo así. Y ahí habían unas canchas de tiro donde nosotros nos entrenaban, lógicamente con la supervisión de todo el comando de la Policía Nacional. Y ahí comenzó, nosotros nos gustaba mucho eso. Yo participé en el primer campeonato nacional a la edad de 10 años en la categoría juvenil.
porque realmente yo pertenecía a infantil, pero no existía, ninguno se inscribió a nivel nacional, el campeonato fue en Barranquilla y el único que vino infantil fue uno de Medellín y se retiró porque no había competencia, solamente éramos dos entonces. Los organizadores dijeron que yo podía participar en el de categoría juvenil, siendo infantil, y le cuento que quedé de último, pero me dieron un premio de consolación de una serie de un número de cartuchos para poder entrenar y creo que me sirvió de mucho ese premio. Helmut, con los buenos días y con la bienvenida a la Francachela. ¿Era buen estudiante Helmut en la primaria y en el bachillerato? Porque sé que en la universidad sí fue una persona destacada. Y en la primaria y en el bachillerato fue buen estudiante y dedicado estudiante a pesar de tener que compartir el estudio con la práctica del deporte. Bueno, es que ya en la primaria era muy esporádico los entrenamientos. Ya en el bachillerato, sí era y no había ningún problema porque mi padre siempre me llevaba a veces a las 6 de la mañana, de 6 a 7, una hora, y después yo entraba a las 7:30, 7:45, entraba en el colegio. Así que no eran todos los días tampoco, eran dos, a veces cuando se acercaba un campeonato, era como 1 o 2 meses previo a la competencia. Pero realmente yo me sentía bien, el estudio pues a veces flojeaba. En una ocasión, en un año, no me acuerdo si fue el tercer año de bachillerato o el cuarto, que estuve bastante malito, bastante flojo, y pues el rector me dijo que si no me ponía las pilas, después cuando existía en esa época, ustedes sí se acuerdan, bueno, no tanto, pero Milton sí, con toda seguridad, existían los exámenes parciales, los exámenes semestrales y los exámenes finales. Sí, claro. Helmut, yo me acuerdo de eso, yo soy de su época. No parece. Los Pues sí, exámenes de mitad de año. sí, esos tenían unos porcentajes, ¿no? El primer semestre con el segundo semestre y el examen final. Y entonces finalizando el primer semestre, pues yo iba perdiendo el año. Y el rector se me acercó diciendo que si no me apuraba, pues yo no iba a pasar el año. Y bueno, y me tuve que esforzar y ahí lo pasé rozando, pero por cierto, lo pasé. Ya quinto y sexto bachillerato ya fue en otra, digamos, otra categoría, digámoslo así, y no lo pasé bien. Como se dice popularmente, de panzazo, Así es. de raspón. Helmut, usted nació en Barranquilla, pero cuéntenos un poco sobre su ascendencia alemana. ¿Cómo llegaron sus señores padres a territorio colombiano? Esto siempre me ha llamado la atención, porque desde que era jovencito yo escuchaba el nombre de Helmut Bellingroth, lo veía todo rubio, decía, no, este señor debe ser de otra parte, pero no, barranquillero. No, mira, te cuento una cosa, Marcelo, y realmente yo tengo que esto que contarlo porque me enorgullece que también mi padre nació en Barranquilla. Mi padre no es nacido en Alemania. Nuestras abuelas, o sea, la madre de mi padre y la madre de mi madre eran venezolanas, Venezolano. particularmente de Maracaibo. Ok. Y resulta que mis dos abuelos, el padre de mi padre y el padre de mi madre, sí eran dos amigos muy llave, como decimos nosotros aquí en la costa, llavísimos, allá en Alemania, y llegaron, dijeron que iban a venir aquí al continente americano a ver qué pasaba con el comercio, porque en esa época aquí no se hacía nada, apenas estaba comenzando y había muchos comerciantes de allá de Europa que venían acá. Y resulta pues que llegaron fue al puerto de Maracaibo. Eso fue su primera escala. Les gustó mucho. Empezaron a hacer negocios allá. Uno de ellos, el señor Bellingroth, se conocieron a dos venezolanas, a dos maracuchas, se casaron, vinieron a Barranquilla, el señor Bellingroth con mi abuela, se vinieron a Barranquilla y aquí nació mi papá, que fue hijo único.
y el padre de mi madre y la madre de mi madre sí se fueron, se regresaron a Alemania y ella sí nació en Alemania. Pero quería decirles que ni siquiera mis padres son de raza alemana, de raza aria pura. Es mezclado de latina y alemana. Y mi padre, pues además nació aquí y nosotros todos, mis hermanos y mi única hermana, pues nacimos todos en Barranquilla. Socios del club alemán. Perdón, Milton, yo quería añadir algo más sobre eso. Mi padre se llamaba Ernesto Antonio Bellingroth Ortega y mi madre se llamaba Anneliese Ángela Wolf González. O sea, pero como uno siempre se oponen los dos apellidos, los príncipes, padre y madre, pues entonces yo, y me pusieron Helmut, el segundo apellido sí es latino, el segundo nombre, perdón, Ernesto Bellingroth Wolf, y con el pelo a ropilla que tengo yo, color blanco, entonces no me creen que yo soy de aquí. Eso influyó algo en las competencias internacionales, porque no iban a encontrar Pedro Martínez González, sino Helmut Eduardo Bellingroth. Me imagino que eso tenía un efecto algo en las competencias. No, sí, eso sí. La primera vez que yo estuve precisamente en Alemania a nivel internacional, bueno, esa no fue la primera fue en el año 69 y después en el 70 en Estados Unidos, pero en el 72 en Europa, que fue en Múnich en los Juegos Olímpicos, pues con el nombre precisamente alemán, oriundo de Alemania, allá, y con la pinta que yo llevaba, pues empezaban a hablarme a mí en alemán que si yo era medio chimbo, porque yo decía Colombia, pero yo le decía, por favor, o me hablan en español o un poco en inglés, pero en alemán nada, lamentable y tristemente no conozco el idioma. Pero tú tienes la nacionalidad alemana también, ¿verdad? Sí, cómo no. Sí, por supuesto. Bueno, Helmut, pasaron muchos años ya después de los Olímpicos y todo eso, demás. Quiero adelantarme un poquito porque son anécdotas que la gente quiere saber y que le preguntan a uno. Alguien me preguntó hace unos días sobre esto que voy a preguntar. ¿Qué pasó con el nombramiento en el consulado de La Habana? ¿Lo ofrecieron o tú lo pediste? ¿Cómo fue eso? Bueno, resulta que hubo una reunión en Bogotá. Yo era presidente en esa época de la Federación Colombiana de Tiro. Hubo una reunión donde se iba a hacer público la ley del deporte que se refería al deporte profesional. Estaban invitados todos los presidentes de federaciones. En esa época era Coldeportes, no como ahora que es el Ministerio del Deporte. Y estaban invitados todos los presidentes de federaciones. Lógicamente, el presidente de la Federación de Fútbol, que nuestro amigo Ramón Yesurún, y yo estaba, todos teníamos nuestras sillas en el escenario, creo que fue en el Instituto de Deportes y Recreación de Bogotá, en el IDR de Bogotá, y llegó el presidente, pues me saludó y se refirió a mí cuando estaba en su discurso. Como éramos poquitos, estaba Cochise, también estaba ahí al lado, éramos poquitos los deportistas y también muy pocos los presidentes de federaciones que estábamos presentes, y ahí se me ocurrió decirle al presidente, en ese momento era el presidente Santos, quise pedirle a ver la posibilidad del nombramiento en el consulado de La Habana, y me preguntó que por qué quería yo La Habana. Y yo dije, simplemente, presidente, porque ahí está, usted nombró de embajador a un gran amigo mío, también barranquillero, y creemos que nosotros, dos caribeños, en una isla del Caribe, con la idiosincrasia del Caribe, yo creo que nosotros podemos hacer una muy buena y excelente labor ahí en esa embajada, en ese sitio. El embajador en ese momento era Gustavo Bel Lemus, que había sido vicepresidente de la República, había sido gobernador del Departamento del Atlántico y antes que todo y lo más importante, que era muy amigo mío. Marcelo. Ahí está despejada la duda, mi querido Milton.
Sí, Bueno, sí, sí. vamos a regresar entonces a esa bella actuación suya en los Olímpicos. ¿Qué diferencia experimentó usted, Helmut, cuando ganó la primera medalla de plata en Múnich 1972 y la segunda en Los Ángeles, California en 1984? Son sensaciones diferentes, pero nos gustaría, por favor, que nos comentara. Bueno, sí, Marcelo, mira, la primera medalla fue una actuación que realmente a nivel internacional nadie, absolutamente nadie me conocía. El tiro es realmente un deporte como el atletismo, como las pesas, como la natación, que son deportes de marca y uno puede saber exactamente dentro del ranking en su especialidad deportiva, pues puede saber en qué, cómo se encuentra uno a nivel internacional. No es lo mismo ser un jugador de fútbol o de baloncesto o de voleibol, de deportes de conjunto o deportes de apreciación, que uno diría, bueno, ese me parece que es mejor delantero que el otro, o este me parece mejor puntero izquierdo, o esto me parece, me explico. Entonces, el tiro, la natación, atletismo, pesas, son deportes de marcas que si tú, por ejemplo, en atletismo, tú estás haciendo en 100 metros por encima de 11 segundos, de entrada sabes que no tienes absolutamente nada que hacer a nivel mundial o olímpico. Pero si estás entre los 9.5, 9.7 a los 10 y a los 10.2, digamos, uno dice, tiene uno de pronto chance de estar en un podio olímpico o mundial. Entonces, el tiro es lo mismo. Si tú estás haciendo una marca X y sabes que tus compañeros o tus competidores que van a asistir a ese evento están haciendo esta otra marca, ya tú dices, hombre, yo tengo chances. Si yo me mantengo en mi entrenamiento, en lo que yo puedo, en lo que yo he demostrado hacer en los entrenamientos, pues si lo repito en la competencia, pues es posible yo tener una medalla. O sea, eso fue la primera actuación. Y mi padre, que fue el entrenador, tanto de mi hermano Hans Peter, porque mi hermano Horst todavía no estaba en condiciones para asistir, todavía era muy muchacho, no tenía la experiencia. Entonces, mi hermano y yo, pues, fuimos con una expectativa de que yo había posibilidad de hacer algo. Pero eso nada más lo sabía un círculo muy cercano. Es que yo creo que ni siquiera la propia Federación Colombiana de Tiro, en su momento, en ese momento, tenía conocimiento sí lo tenía, pero no tenía certeza de que tenía alguna posibilidad de hacer algo. Nosotros en Barranquilla, el círculo cerrado de la disciplina del tiro en Barranquilla, pues sí, me veía muy bien y decían, Helmut, tú tienes mucho chance, esperemos que repitas lo de los entrenamientos, lo repita en competencia, y así sucedió. ¿Qué pasó para el 84? En el 84 había todavía mayor expectativa porque ya yo venía de haber sido subcampeón olímpico, de haber sido campeón mundial en el año 74 imponiendo récord mundial. Me había ganado los panamericanos anteriores en el año inmediatamente anterior, que fue en 1983 en Caracas, ganando a los norteamericanos que eran muy fuertes en esa época, y pues con mucha expectativa realmente. Y yo estaba aspirando realmente al primer lugar. ¿Qué sucedió? Sucedió una cosa que nadie esperaba. La China en ese momento fue su primera intervención a nivel olímpico. Si ustedes miran la historia del deporte olímpico, la China era primera vez que el Comité Olímpico Internacional le permitía asistir a unos Juegos Olímpicos. ¿Qué sucedió? Que no estaba dentro de los scores y dentro de las listas de competidores mundiales, no aparecían los nombres de ellos. Entonces nosotros no teníamos conocimiento de lo que estaban haciendo ellos en sus competencias internas allá en China. Entonces para nosotros fue una sorpresa, realmente sorpresa, casi la misma sorpresa que se llevaron los alemanes, los soviéticos, los franceses, todo cuando yo fui en el 72, que no me conocía nadie. Más o menos así fue en el 84 con los chinos, y quedó de primero un chino y de tercero un chino.
Entonces yo tengo una anécdota para esa ocasión, después de que yo terminé de disparar, que quedo de segundo. Yo feliz con la medalla de plata porque era la segunda medalla en mi carrera después de 12 años, que eso es algo también, algo muy difícil realmente. ¿Qué pasó? Que no quiero decir nombre porque todavía está vivo y está actuando como periodista, como cronista, y no me gusta hablar de personas que estén ausentes, pero él tuvo la desfachatez de decirme recién salido de la cancha, bueno, ¿qué le pasó? ¿Por qué no ganó la medalla de oro? Y yo no sabía si en el momento ponerme bravo, molesto, y me dio más que todo por reírme y le dije, me salí por la tangente y le dije, mira, hermanito, me da mucha pena, pero te cuento algo, que gracias a Dios, el que quedó de tercero también era chino con los ojos semicerrados, porque si hubiera sido un occidental con los ojos abiertos, yo hubiera quedado de tercero o de cuarto. Entonces, esa fue una anécdota que tuve en el 84. No sé, Marcelo, si con eso te he podido responder la pregunta que hiciste. Sí, sí, perfecto. Está muy bien aclarado la explicación justamente, sobre todo en esos, como usted menciona, 12 años de diferencia y que vuelve otra vez a subirse al podio olímpico, tiene grandes méritos. Milton. Pero mire que me voy para el año 74, Helmut, cuando fuiste campeón mundial, con nuevo récord mundial, donde los rusos siempre fueron los primeros en esa modalidad. Y se fue solo, sin nadie. Nadie lo acompañó al aeropuerto, nadie fue a despedirlo, ni había ninguna expectativa, ni nada parecido. Sí me fue a despedir una persona. Sí, yo sé. Pero, ¿Cómo así? ¿Cómo así que tú sabes? yo sé porque yo leo bastante, yo leo bastante. Te fuiste solo para Alemania y regresaste a Barranquilla, creo que 6 días después, siendo campeón mundial. Nadie daba un peso, Marcelo, por la actuación de Helmut en Suiza. Regresó campeón mundial con el récord mundial. No sé si el récord todavía está activo, No, pero no, ya no. Bueno, no. pero realmente una satisfacción grande. Cuando regresó a Barranquilla, no cabían los reporteros, no cabían los periodistas en el aeropuerto para recibir a Helmut. ¿Qué pasó con ese viaje y con esa victoria en Suiza, Helmut? Bueno, resulta que para ese campeonato en el 1974, yo estaba trabajando en la superintendencia bancaria en Bogotá. Resulta que yo tenía problemas de entrenamiento allá en el único club que existía en Bogotá en ese momento, Club de Tiro del Rancho, porque la cancha era mucha dificultad para llegar allá, para la entrada al club, mejor dicho, era un problema realmente. Entonces en ese momento había un superintendente bancario barranquillero, Vicente Noguera Carbonell, Vicentico. Tico, famoso Sí. Tico Noguera. Y entonces yo le dije, Tico, ¿cómo hacemos? Yo le propuse, en Barranquilla hay una oficina de la superintendencia bancaria. Yo puedo irme allá a hacer algunos trabajos de supervivencia, de supervisión. Yo era director de la división de vivienda. Yo puedo hacer una supervisión de las diferentes urbanizaciones que se estén haciendo allá o edificios que se estén construyendo, y me manda de comisión, por favor. ¿Para qué? Para yo poder los últimos 20 días, 25 días, poder entrenar aquí en el Club de Tiro Barranquilla, no tener ningún problema para mi viaje al Campeonato Mundial. Bueno, sucedió que él me dio la comisión, pero eso fue un poquito antes del 7 de agosto, cambio de gobierno, se monta otro presidente, cambian inmediatamente al doctor Noguera de la superintendente, meten a otro señor de superintendente bancario, y el señor lo primero que hace fue, ¿qué hace Bellingroth en Barranquilla? Si él debe estar aquí al frente de la división de vivienda. Entonces le explicaron de que yo estaba en comisión, por eso me dice, no señor, él lo necesito acá, y me llamaron y yo me fui al día siguiente, ni siquiera sino con un maletín,
con unos papeles para mostrarle los informes que yo estaba haciendo en Barranquilla. Y me dice, no, ustedes tienen que quedar aquí porque... Y yo no tuve otra alternativa sino que decirle la verdad. Digo, hombre, a mí el superintendente fulano de tal, el doctor Noguera, me comisionó allá para yo poder entrenar. Yo voy dentro de una semana exactamente al Campeonato Mundial en Suiza. Y me dice, eso que lo haga Coldeportes. Nosotros somos una entidad para trabajar. Aquí no tenemos que ver nada con deportistas. Y si usted se va, tiene que renunciar o lo voto. Entonces yo le dije, señor doctor Madriñán, me acuerdo del apellido y ese sí lo digo aunque no esté presente, no tengo ni idea ni por dónde andará, pero él se debe acordar de esto. Le dije, doctor Madriñán, usted haga conmigo lo que le dé su santa y real gana. Yo me vuelvo y me regreso a Barranquilla y continúo en una semana para Suiza al Campeonato Mundial. Haga conmigo lo que usted quiera, vóteme o haga lo que quiera con usted. Y me fui enseguida. Resulta que él no hizo nada, yo me fui para mi viaje, llegué como campeón mundial y tiene el cinismo de ponerme en esa época, todavía en el 84 existía el Marconi, los tales cables. ¿Ustedes se acuerdan? Claro, por el telegrama. El telegrama. Sí. Y entonces, felicitaciones y por favor lo voy a ascender en la subvención bancaria. Yo llegué con la carta de renuncia. Yo llegué con la carta de renuncia porque ya me habían ofrecido otra cosa. Entonces yo dije, no, con este señor no se puede trabajar y ya, así como porque yo quedé campeón me viene ahora a ofrecer algo, no, así no juego yo. Entonces yo renuncié inmediatamente, pero ese fue el asunto. Pero el que me fue a despedir al aeropuerto se llama Jaime Romero Martínez, barranquillero, hijo de una gran deportista, la Muñe Martínez. La Muñe Martínez, claro que sí. De la delegación del Atlántico en baloncesto. Eso, muy pocas personas, sino de mi generación para arriba, es que conocen y se recuerdan de la Muñe Martínez. Él es hijo de la Muñe, nadie le llama a Jaime sino JJ. Y yo le digo por mucho cariño y por nuestras andanzas desde muy, muy muchachitos, desde los 15 años, yo le digo muy cariñosamente Rata, así le digo, y él me dice Ratilla. Entonces son anécdotas que tengo y él me fue a despedir al aeropuerto. Así que realmente tengo mucho nexo con él. Tengo muchos conocidos, pero amigos reales son pocos también. Bueno, tenemos acá a Jaimito Romero, el protagonista de quien estabas hablando. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo está Milton, el Ernesto? ¿Cómo van? No, por aquí muy bien, Jota, con una agradable sorpresa. No tenía la remota idea que tú ibas a estar en esta entrevista conversatorio, porque realmente más que entrevista es un conversatorio, que eso es lo agradable realmente, y no ser ese encuadernamiento de todas las entrevistas. Bueno, ese es el estilo de la francachela. Me alegro participar y compartir con ustedes y con Helmut. Y bueno, aquí estamos. ¿Cómo les ha ido en la entrevista en general o el conversatorio, como dice Helmut? Aquí le estaba comentando a Milton y a Marcelo sobre el asunto de la ida mía a Suiza para el Campeonato Mundial, y que tú fuiste el que me fuiste a llevar al aeropuerto, y bueno, y todo ese problemita que tuve yo con el superintendente bancario de la época. Sí, esa fue una época, un día muy difícil, porque Helmut estaba muy aplanchado, porque obviamente no lo querían. Los deportistas aficionados nunca tuvimos apoyo en esa época. Ahora hay algo, gracias a Dios, pero en esa época era mínimo. Y 2 días antes de salir para Suiza, el superintendente de la época lo declaró insubsistente al cargo que tenía, que creo que era jefe de vivienda en la superbancaria. Sí. Y entonces, pues imagínense, cuando uno se queda sin trabajo,
y nos fuimos solo los dos para el aeropuerto y yo dándole ánimo todo el tiempo y vamos a darle duro a esta gente y a demostrarle lo que eres capaz, no sé qué, bueno, toda esa vaina y a la semana felizmente pudimos ir ya con mi mamá y mis hermanas a recibirlo triunfador, venía ya de campeón mundial de Suiza y armamos un desorden en el aeropuerto y la única persona diferente a nosotros que estaba fue, si te acuerdas, Helmut, de Juan Cosaín. Sí, claro, claro. Y entonces Juan Cosaín se fue por nosotros para la casa y allá hizo una entrevista muy bonita que salió después en el Heraldo y en fin, pero fue muy grato que Jaime hubiera podido ganar ese campeonato mundial después de haberse ido todo planchado pues, sin trabajo. Sí, Jota, y hay que aclarar que a Milton, que la llegada no fue a Barranquilla, sino No, fue a Bogotá. Fue a Bogotá. Primero Sí. fue a Bogotá. Yo vivía en Bogotá, yo tenía un apartamento en Bogotá. Yo trabajaba en la superintendencia en Bogotá. Y entonces sí, después, como a los 3, 4, 5 días, no me acuerdo, yo vine a Barranquilla, pero a Bogotá sí estuvo Jota con las hermanas, con la mamá, y estuvo Juan Gosaín también. Sí, Yo sé de la amistad, conozco de la amistad de ustedes dos de casi toda la vida. ¿Cuántos años de amistad? ¿Cuánto no qué? sé. ¿Cuántos años de amistad de ustedes dos? Como 50. Yo soy un poco mayor que Helmut, pero pues yo tengo 74 y creo que Helmut anda llegando a los 72, pero Sí. desde que yo tenía 14 y él 12 andábamos juntos y las primeras noviecitas y las primeras cosas en fin, y los sancochos que armábamos en el patio de tu casa, ¿te acuerdas? Claro que sí. Y bueno, y después vino la grata sorpresa de los Juegos Olímpicos del 72, cuando Helmut ganó la primera medalla olímpica de plata para Colombia, que fue la única medalla durante mucho tiempo de plata. Y estuvimos, entonces ya él empezó a ir a Bogotá, con varias cosas, y se bajaba en mi casa, inicialmente en la casa de mi madre, y ya después cuando yo me casé, llegaba a la casa mía de casado, a veces solo, a veces con la esposa, en fin. Siempre ha sido una amistad como de hermanos, gracias a Dios, y le hemos conservado en estos 50 años. Y creo que Medio más de siglo de 50. historia. Creo que más de Medio 50, porque siglo. estoy hablando de 60, porque si yo tengo 74 y te estoy hablando de que yo tenía 14, 15 y él estaría hablando de 60 años. Más o menos, aproximadamente. Más o menos, 59, ¿Alguna 60 pilatuna, años. Jaime, Helmut, alguna pilatuna, algún No, chasco que tengan que recuerden que siempre está presente en alguna vez cuando ustedes se encuentran y siempre recuerdan esa experiencia? son muchas, entonces no Una, se puede hablar de eso. Son muchas, pero de esa época, del año cuando teníamos 14, 15 años, 12 años, 13 años por ahí, que decías J ahorita, porque yo no le digo Jaime, sino J. Cuando decía J, cuando no le digo rata, entonces le digo... ¿Por qué rata? Bueno, no, precisamente por esas pilatunas que hacíamos nosotros de pelado. Bueno, resulta que yo me acuerdo, Jota, ¿no te acuerdas? Con una olla hecha sancocho que estaban los Donados, Lucho Calvo, Lucho Cuervo, y tú me cogiste, no sé si fue a mí, un zapato tenis que yo estaba en ese momento y me lo ha echado a la olla de sancocho. Y eso, y lo revolvió todo el mundo y todo el mundo se comió el sancocho con esa. Y abajo estaba el zapato tenis. Los tenis Croydon de los Croydon, los de las barritas azules. Claro, eso de Adidas y Puma y todo eso no existía. Eso no existía. Ya no existía. Pero bueno, pero hicimos muchas cosas así muy agradables y compartimos muchos momentos gratos
y también a veces nos tomábamos los traguitos obligatoriamente, ¿no? Pero siempre medido, porque yo también fui muy deportista, no del nivel de Helmut, pero también me cuidaba mucho porque practicaba otros deportes y eso nos unió mucho también el deporte, porque si bien yo nunca he cogido un arma, pero pues yo acompañé a muchos torneos de Helmut. Me acuerdo, por ejemplo, en Neiva, le hicieron un homenaje y, y entonces el tipo, Benjamín Segura se llamaba ese tipo, todo lo coordinó conmigo y entonces cuando estén llegando a Neiva, nosotros por carretera me avisan y no sé qué, y cuando llegamos, me dijo, los estoy esperando en tal esquina, ya como a 1 kilómetro de la entrada de Neiva, y hay que con un carro bombero, y llega este y dice que él no se monta esa vaina, le dice, tienes que montar. Porque el carro es para ti, no es para mí. Y bueno, si tú te montas, yo me monto y nos montamos los dos. Y no quería saludar, y entonces yo entré a Neiva y yo era el que saludaba a la gente que estaba aplaudiendo. De otras de las cosas que me acuerdo. Y, en fin, fueron muchas anécdotas agradables que pasamos en esa época y que inventábamos cosas. Una vez en Cali había un tipo por allá de Boyacá, de Sogamoso, me acuerdo. Hans, uno que era como extranjero. Y entonces el tipo pensaba que yo disparaba. Y me lo encontré ahí, y me dijo, ¿cómo vas? Y le dije, bien, bien, ¿y cuánto hiciste? Y le ¿estás compitiendo? Le dije, sí, ¿cuánto hiciste? Le dije, 580, y creo que él me había hecho 574. Y el tipo llegó y armó en toda la vaina que el otro costeño le iba ganando a Helmut, que le iba ganando fácil. Y no sé qué, pero ¿quién es? Y no sé qué vaina. Y yo me fui, me perdí. Y este me dijo, te van a matar. Porque el pobre boyacense que quedó en una aburrida, pues, y al día siguiente yo le dije, no, tranquilo, que ya yo me voy mañana, estoy yo haciendo la fila para coger el avión para Bogotá y el tipo es adelante mío. No, podrán imaginar todo lo que me dijo en ese rato. En fin, pero fue una época muy agradable, que pasamos muy rico. Hablaban de traguitos, de traguitos y todo eso. Me nace una pregunta para Helmut. Sé que Helmut es una persona que pues ha viajado mucho por el mundo y en cada puerto, en cada aeropuerto siempre compraba una botellita de ron y sé que tiene un gran sinnúmero de recuerdos de todo el mundo. ¿Cuántas botellas de ron tienes allí selladas y tapadas? Porque no son para tomar, son de colección. Pues sí, mira, quiero aclarar, el ron, yo no tomo ron. Yo sé. Cuando tomo whiskycito. Y antes tomaba aguardiente, pero por cuestiones de salud, ya por la edad, ya el aguardiente está prohibido. Y hasta el ron también. Pero bueno, sí, como dices tú, yo he viajado mucho y también con amigos. El mismo J me ha traído algunas botellas porque él también viaja bastante. Y entonces en los duty free, por ejemplo, y en algunas partes donde va, yo tengo hasta el momento una colección de 472 botellas. Todas selladas. Todas. Sí, 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 claro. Ron de colección, no de tomar. Exactamente. Jaimito, ¿cuántas botellas le llevó a Helmut de regalo estando en tus viajes? No, 2 o 3, no fue más. Esa es una colección que ha hecho él y algunos otros amigos que me imagino que también le han aportado de los viajes, pero tiene un cuarto lleno de esas botellas. ¿Cuál es la botella que más aprecias, Helmut? ¿De dónde? Puedes decir la marca, puedes decir el país, no hay ningún problema. ¿Cuál es la que más sentimiento de cariño tienes hacia esa botella en especial y por qué? Bueno, no digamos tanto como cariño, pero sí porque es muy importante. Es una botella Bacardí que un amigo de Puerto Rico tenía mucha conexión con la empresa, con la embotelladora de allá de Bacardí en Puerto Rico, y
en una botella de colección, de esas que son numeradas, que tienen una edición limitada. Limitada, sí. Limitada. Además, me la mandó a grabar, no a pegar un papel como sino grabar en el vidrio el nombre mío como una cosa, un homenaje para mí, que me la quiso hacer, y ahí la tengo para mí es importante esa botella. Qué bueno, qué bueno. Esa es una colección que no es fácil. Tengo un amigo más en Barranquilla también que tiene una colección de vino, de vinos, y tiene vinos por todas partes en su casa también. Una colección muy grande. Es muy bonito ese hobby. Marcelo. Bueno, Jaime, te agradecemos enormemente el hecho de haber aceptado esta invitación en el homenaje que le estamos brindando a Helmut. Sé que ustedes tienen muchas anécdotas, pero como lo describía Helmut antes de que aparecieras en pantalla, eh, tú eres una persona muy especial para él y por ende queríamos que estuvieras presente en este homenaje tan especial que le estamos brindando aquí en la No, Franca. gracias a ustedes por invitarme y Helmut sí, evidentemente es una persona muy especial para mí, lo ha sido durante 60 años y hasta que nos muramos, como dicen, hasta que nos vamos de este mundo seguiremos siendo muy especiales. Y gracias a ustedes por invitarme y me parece muy merecido este homenaje que le están haciendo a él. Otro homenaje más de los tantos que le han hecho a Helmut en su vida, pero muy merecido y gracias por preocuparse ustedes tanto por eso. Ahí, yo estuve ayer también en todo este cuento que Helmut no supo, pero yo estaba ahí metido también esperando que se pudiera conectar, que no pudo la cosa, pero bueno, al fin lo logramos. Así que muchas gracias, Milton, muchas gracias, Marcelo y Ratilla, nos vemos. Gracias, Ratilla, hermano. Muy amable, gracias por venir y aceptar esta invitación. Muy agradecido. Bueno. Jaimito, muy amable, gracias. Ok. Bueno, chao. Viernes. Agradecido, Jaimito. Bueno, aquí en nuestra programación de La Francachela, Helmut, tenemos una sección que se llama Reminiscencias Musicales. Y queremos que por favor escuche unos segundos esta melodía. Tú eres la tristeza de mis ojos. La inmortal Rocío Dúrcal, o como le decían en su familia, Marietica, porque así era que le llamaba en su círculo familiar, sus hermanas, las personas más allegadas a Rocío Dúrcal, Marieta. ¿Por qué le encanta tanto esta canción y usted se identifica con esta melodía, Helmut? Bueno, te quiero comentar algo, Marcelo y Milton. Mejor voz que Marietica, tengo otra voz, mucho más bonita, mucho más melodiosa, mucho más profunda y más con sentido, con el amor que me la dedica. Es mi esposa Blanquita. Y ella canta, Dios le dio el don del canto y canta hermosamente. Y a mí me gusta cómo canta ella y sobre todo esa canción, y yo siempre le digo, hazme el favor, cuando yo tengo un par de whiskycitos le digo, mijita, cántame por favor Amor Eterno. Y entonces, por eso es que... Te iba a preguntar eso, Helmut, que en qué momentos era que gustaba y que tú deseabas que tu esposa te cantara eso. ¿Y
tiene uno, dos, tres traguitos de whisky en la cabeza, ¿verdad? Bueno, y a veces sin traguitos, sino cuando uno está contento, el espíritu está alegre. Yo creo que no es necesario pues estar con un traguito, pero eso de que ayuda, ayuda indudablemente. Helmut, ¿qué le disgusta a usted y qué le pone alegre en términos generales de la vida? Me disgusta la mentira y la hipocresía. Eso lo aborrezco, pero Sí. a como dé lugar. No puedo. Hasta más, me he dado cuenta que ahora después de viejo, aunque no me sienta viejo, pero ya tengo 71, voy para 72, yo le he comentado a mi señora, le digo, hasta en las novelas o telenovelas que a veces oigo, por ejemplo, yo estoy oyendo ahora la repetición de Betty la Fea, la repetición de Diomedes cuando ya se acabó, y ahora estoy viendo la repetición del Joe. Todas esas novelas de la vida de esos artistas y novelas costumbristas como Betty la Fea, como lo que se grabó allá en Santa Marta bueno, no me acuerdo ahora, hace poquito le repitieron, de Fortuna, de Chepe Fortuna, exactamente. Me daba rabia cómo puede ser la gente tan hipócrita que hasta he apagado la televisión porque sé que son artistas, sé que es un guión que están siguiendo, sé que no es la persona que se está expresando así, sino es un personaje que está interpretando, y con todo y eso me da una ira que no sé, y eso me está dando, ahora, imagínese en telenovela, imagínate ahora si es en la vida real con una persona que tengo yo enfrente de ella. Le mandan un saludo muy especial. Escuchemos esto. Hola papi, buenas noches o buenos días. Me has pillado aquí llegando de la calle de hacer ejercicio un poco, de caminar, para mantenernos ahí activos y llegar a tu edad con la misma fortaleza que tú. Y nada, papi, era solo saludarte y decirte que te quiero mucho y que no veo la hora de verte. Estar tanto tiempo separado de ti nos afecta mucho. Y me encantaría poder verte y abrazarte pronto. Un beso. Bueno, tu hijo que está en España, Helmut Jr. Oye, qué sorpresa tan agradable. Bueno, Helmut, pues tratamos de causar estas sorpresas en la Francachela, sorpresas agradables y sorpresas que realmente lleguen al alma. Ahí estaba Helmut Jr. en Valencia, en España, dándote este saludo. Y precisamente esta mañana, hace poquito, bueno, ya son las 10:30 por ahí, 10, no sé qué, antes hace como una hora estaba hablando precisamente con Helmut Jr. Bueno, no te dijo nada, por supuesto, porque no te le dijo, no, tiene que quedarse callado. En absoluto. No tenía ni idea. Se trata de eso. Son, ¿cuántos nietos? ¿2 nietos? ¿O 4? Dos nietos. Dos nietos. Una niña de 4 años y un niño de 2 años cumple ahorita en la semana entrante. Voy para el año 72 nuevamente. ¿Cómo estaba el pulso ya en el último momento, cuando prácticamente estaba ya definida la medalla de oro y la medalla de plata? ¿Cómo estaba el pulso tuyo en ese momento? ¿Qué sentías? Y esa era la emoción de saber que te ibas a subir al podio por primera vez, un colombiano, y ganar la medalla de plata. ¿Qué hacías? ¿Qué sentías tú a esos 21 añitos que tenía, tal vez 22 años? 23 años. 23 años. Sí, pero no sabes, es que yo le seguí siempre los consejos y todo a mi padre, y la parte del entrenamiento que él me hacía, que a veces me hacía un entrenamiento un poco psicológico, para que yo no supiera exactamente si ya estaba terminando o no, porque ese es el problema. Si uno sabe que ya faltan un par de disparos, uno se puede poner nervioso. Yo me he controlado toda la vida bastante. Yo tengo ese don que también, además de mi entrenador, que fue mi padre, se lo agradezco también a un psicólogo deportivo chileno llamado Juan Jovanovic, que de tiro no sabe nada si no es de fútbol, es dedicado totalmente al fútbol. Pero yo le oí unas conferencias y me pareció muy interesante,
y le dije que si me podía yo quedar ahí en Cali, en el Centro de Alto Rendimiento de Cali, para el año 72, si me podía quedar un par de días más y si él me podía asistir y programar más en el aspecto psicológico. Y me dijo que claro que sí, no había problema. Él habló con Coldeportes, en esa época estaba contratado por Coldeportes, y yo me quedé como 3 días más. Y él me insistía mucho en la parte psicológica. Y él decía, tú tienes que mirar al contrincante como un granito de arena y tú eres una montaña, siempre por encima del otro. No hacerlo ver, no hacerse que yo soy el mejor y gritarlo y usted no sabe quién soy yo y nada de eso, absolutamente nada de eso. Pero sí, sentirse uno internamente que uno es superior al contrincante bajo todo punto de vista. Y realmente, pues eso me ha servido mucho, pero mucho en la vida, en todas mis actuaciones, y eso lo he llevado. Y volviendo al punto de que qué sentía yo en el último instante, yo no sabía que todavía me faltaban 2 o 3 o 4 impactos todavía, no. Yo simplemente, tiraba la munición ahí y empezaba a mi serie de disparos sin saber. Yo cuando ya el último disparo, pues el juez le dice, ya terminó, stop, ya terminó, ya terminó la competencia. Ahí fue cuando oí el grito del Negro Perea, que todos ustedes lo conocieron, donde atrás de la tribuna gritó, buena esa Barranquilla, ni siquiera dijo Colombia, sino buena esa Barranquilla. Y resulta que lo sacaron de la sala porque el tiro es un deporte como en tenis, en ciertos momentos que no se oye ni una mosca. En el tiro no es por momentos, el tiro es toda la serie, desde que tú entras al espacio donde están las canchas de tiro, pues tú tienes que estar completamente callado porque no puede haber ruido. Y mete su grito atrás y lo sacaron del recinto porque todavía habían algunos tiradores que no habían participado. Pero él sí ya sabía que yo había hecho algo. Yo no sabía. Yo sabía que yo había hecho algo bueno, pero no tenía ni idea si era primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, no tenía ni idea. Y con ese estilo de transmitir el finado Edgar Perea, pues obviamente me imagino que la emoción le corrió por su sangre y no podía evitarlo. Es algo que no se puede justamente detener. Bueno, Helmut, desde que usted se retiró de la competencia del tiro deportivo, ¿qué ha pasado por su vida en torno a esta disciplina olímpica? Si no estoy mal, usted se retiró en 1995, ¿no es así? Es correcto, fue mi en el último campeonato nacional e internacional en esa modalidad, porque después yo me dediqué a otra modalidad de tiro totalmente diferente, modalidad que yo toda la vida me ha gustado, pero por cuestiones económicas, esa es una modalidad, el tiro al platillo, no sé si ustedes lo conocen, Milton y Marcelo. El deporte de los reyes, ¿no? Ese es el denominado el deporte de los reyes. Supremamente costoso, porque no solamente es el cartucho en sí, sino también el disco, eso tiene su costo. Y yo no podía en esa época, mi padre no me podía sufragar todo ese entrenamiento porque era costoso. Y resulta que cuando ya me retiré en el 95 y que gracias a Dios tuve la oportunidad que él me dio para yo poder desarrollarla en un campo de tiro, en una competencia a nivel mundial y a nivel olímpico, entonces ya al término de eso me dediqué a esta otra. Ya yo tenía más o menos una pequeña solvencia económica y dije, bueno, voy a ver si entreno esto. Y me fue más o menos bien, claro, no a competencia a nivel internacional. Yo sí he estado en internacionales de esa competencia por equipo en los centroamericanos en Mayagüez. Tuvimos tercer puesto por equipos en la modalidad de tiro al platillo. He estado durante los últimos 4 años en un campeonato internacional de tiro en Miami. En 3 de ellos me he quedado el primero en mi categoría de super senior, claro, por encima de 62 años. Y entonces, pues, eso me ha mantenido así un poco estable. Y después de eso, yo he hecho cursos, bueno, lo hice hace ya bastanticos, hace como unos 10, 15 años, cursos de juzgamiento.
Y entonces a mí también me han tenido en cuenta. Yo he sido juez y jurado de tiro en campeonatos mundiales, Copas Mundo, panamericanos, centroamericanos, bolivarianos. El único que no he podido ser juez y ya no lo voy a hacer por la edad es en Juegos Olímpicos. Pero sí yo he estado en Corea, en Tokio, en Alemania, Suiza, Austria, Italia, casi toda Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá, Australia, haciendo las veces de jurado en tiro, no solamente, sino en tiro de escopetas solamente. O sea, son 3 escopetas olímpicas más 2 mundiales, serían 5 modalidades. Y en eso que me he dedicado, eso no deja un celo de peso. Me he dedicado a la dirigencia deportiva. He sido presidente de la liga, presidente del club, presidente de la federación. Ahora soy segundo vicepresidente del Comité Olímpico Colombiano, hasta dentro de poco, porque ya hay una nueva asamblea electiva que es cada 4 años, y he querido retirarme, pero no me han dejado y me dijeron que por favor aceptar una vocalía aunque sea. Y entonces así quedamos, a ver si pueden elegirme los presidentes de las diferentes delegaciones a continuar yo como vocal en el Comité Olímpico Colombiano. Atención, periodistas deportivos de Colombia, tienen una chiva. Tienen una chiva. Acaban de enterarse de esta chiva deportiva. Y precisamente, ahora que menciona el Comité Olímpico, me surge una pregunta, Helmut. Con este panorama que se está afrontando a nivel mundial, con el enemigo público, como le llamo al COVID-19, ¿qué piensa usted con la realización de los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, que el año pasado tuvieron que suspenderse y en el próximo verano se van a llevar a cabo? Bueno, yo estoy un poquito en duda de que se realicen, pero esta duda se me ha estado quitando un poco. ¿Por qué? Porque acuérdense que el año pasado pues no había vacuna todavía. Este año pues ya se están vacunando muchos países. Para los que vamos, porque yo tengo el honor, de acuerdo al comité ejecutivo, pues me ofrecieron que yo estuviera como jefe de misión de la delegación de Colombia para Juegos Olímpicos en Tokio. Entonces, yo creo que sí se pueden dar los Juegos comenzando el 23 de julio al 8 de agosto, que son los Juegos, que son Juegos Tokio 2020, pero a realizarse en el 2021. Pero yo creo que con todo esto, digamos, la preparación y el desarrollo de los Juegos en materia técnica va a decrecer bastante. La parte técnica no va a ser al mismo nivel que los otros Juegos Olímpicos. Yo creo que ya las grandes figuras, de pronto algunas opten por no presentarse por obvias razones, por temor o por cualquier cosa que hasta su propia familia de pronto le insistan diciéndole que es todavía un poco temeroso participar en esos juegos. Pero yo creo que de aquí a julio, que faltan aproximadamente unos 3 meses, 4 meses, yo creo que la vacuna ya se va a imponer a la mayoría, a más de la mitad del mundo entero. Y sobre todo, los que tenemos la oportunidad de asistir con antelación van a poner la vacuna, y más todos los, digamos, todo el trabajo de protocolo sobre la biodiversidad que uno va a tener allá, la seguridad que va a tener uno allá. Yo creo que sí se van a dar los Juegos, aunque hay otra grupo de personas del Comité Olímpico Internacional donde dicen que el año pasado fue precisamente en el mes de marzo que desistieron de posponer los Juegos un año, que todavía no ha llegado el mes de marzo, que es posible que después se reúnan el mes de marzo viendo cómo están las cifras a nivel mundial, pero yo creo que las cifras han bajado considerablemente en comparación al año pasado. O sea, por eso es que yo creo que sí se pudieran dar los Juegos con la inauguración el 23 de julio.
Helmut, una pregunta y una respuesta muy cortica. ¿Hay un deporte que no es olímpico y que Colombia es una potencia a nivel mundial? El patinaje. ¿Por qué no hemos logrado que el patinaje haga presencia en el deporte olímpico? Hay muchas, te digo, es muy complejo porque hay, por ejemplo, hay deportes, ahora acaban de poner en Juegos Olímpicos unos deportes como del montañismo y el skateboard y todas esas cuestiones que realmente no son muy practicados en el mundo entero. El patinaje es bastante practicado en todo el mundo, pero se necesita un acercamiento bastante cercano, y me perdonan la redundancia, con el Comité Olímpico Internacional y en este caso actualmente precisamente con el señor Bach como presidente del Comité Olímpico Internacional. Se ha estado haciendo todas las gestiones posibles, se han estado reuniendo a muchos comités olímpicos nacionales de América y algunos de Europa para que se presione al comité ejecutivo, primero a la comisión técnica del Comité Olímpico Internacional, para que a su vez rinda un informe positivo o negativo hacia el comité ejecutivo del Comité Olímpico Internacional para que pueda otorgársele la categoría de olímpico a este deporte. Realmente sí, es bastante complicado llegar a ser olímpico. Algunos deportes salen, otros entran, pero yo quiero hacerle una, digamos, aclaración. Me preguntaste, me dijiste, Milton, que fuera la respuesta corta, pero en esto no puedo ser muy corto, porque quiero explicarte algo referente y a Marcelo. El patinaje, que no es olímpico, las grandes potencias mundiales que son en el patinaje, como son Estados Unidos, como es Italia, como es Francia, como es, creo que algunos que otro en España y algún otro, creo que República Checa o Rumanía, ellos no le han puesto toda la atención posible y debida al desarrollo de esta disciplina deportiva. A la hora que lo declaren olímpico, esas grandes potencias, repito, Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, España, Checa, Rumanía, todos ellos, Rusia, entonces ahí sí le meten todo el julepe habido y por haber. Entonces nosotros en los primeros juegos sacamos, si es posible, de 6 competencias, podemos sacar 4 o hasta 5 de oro. Claro, Pero sí. después, en los otros 4 años u 8 años después, ya de esas 6 modalidades, yo creo que escasamente podamos sacar 1 o 2, por una simple y llana razón. Las otras potencias ahí se le meten con todo, sin desmeritar, lógicamente, a los practicantes, que son excelentes patinadores los colombianos. Pero hay que tener en cuenta ese pequeño asunto para los posibles entrenadores que van a venir en el futuro. ¿Cómo usted ve el ambiente olímpico en el plano de nuevos valores en torno a Colombia, Helmut? ¿Hay apoyo? ¿No hay apoyo? ¿Falta quizás presencia más de la empresa privada? ¿El gobierno como tal? Usted que está dentro del Comité Olímpico Internacional, ¿cuál es su percepción? Perdón, dentro del Comité Olímpico Nacional. Nacional, perdón. Sí. Perdón. Bueno, Nacional. corroborando lo que dijo hace un ratico nuestro querido amigo J. Romero, de que él fue el deportista y en su época, y en esa época donde yo estaba con él, no había tanto el apoyo estatal como ahora. Y ahora no es que sea realmente lo predilecto, no. Todavía falta mucho, pero por lo menos, ya sí se ha avanzado bastante. El resultado está en los 2 últimos Juegos Olímpicos, tanto en Londres como en Río, que obtuvimos la serie de medallas que no habíamos obtenido durante todos los eventos inmediatamente anteriores. O sea, esa es la demostración de que realmente con un apoyo certero, con un apoyo eficaz del Estado,
ahí nosotros vamos a poder sacar adelante nuestro deporte. Lo hablo como miembro del Comité Olímpico Colombiano. Si nosotros no nos dan las herramientas para poder trabajar, nosotros no podemos construir nada. Es así, así tan sencillo. Mientras los otros países todos los tienen en las mecas de las diferentes disciplinas deportivas con entrenadores extranjeros. Eso no quiere decir que no hay entrenadores buenos aquí, sí los hay, pero también hay muy buenos extranjeros y por eso es que nosotros hemos podido, si nosotros vamos a la élite de nuestro deporte, el 80% está entrenando afuera. Está en Europa o en Estados Unidos o en Sudamérica, en Chile o en Brasil, están por fuera porque están realmente haciendo labor de entrenamiento. Nosotros en nuestro país todavía nos falta bastante y nos falta todavía bastante apoyo, aunque en estos momentos indudablemente que el apoyo es bueno, pero no es el ideal. Eso es lo que yo quería hablar sobre eso. Hola papá, ¿cómo estás? Quería pasar por aquí para saludarte, para decirte lo feliz y orgulloso que me siento que a pesar de todos los años y con el pasar de los años te siguen teniendo en cuenta, te siguen valorando y te siguen haciendo entrevistas, pues por lo importante que eres, fuiste y seguirás siendo para el deporte colombiano. En ese momento cuando ganaste la primera medalla, cuando repetiste medalla y todo lo que ha sido para el deporte colombiano desde entonces. Eres un emblema para la historia colombiana y sigues siendo una persona a la que le piden muchísimos consejos en la parte deportiva, pues porque en Colombia pocos saben del deporte y de la organización y de la parte olímpica como tú. Y me siento orgulloso de eso, quiero que lo sepas y pues se demuestra pues con la gran cantidad de entrevistas y todo lo que preguntan por ti y te valoran. Te queremos mucho, un abrazo, saludos. Sonidos que se originan en Atlanta, Barranquilla, España y ahora Alemania. Su hijo Frederick. El médico. El médico. El médico. Y ese, claro, él me pone por las nubes, pero que el único que sabe de administración deportiva, el único, no. Hay mucho, hay mucho. Claro que él como hijo y como hijo que me quiere mucho y como hijo que me quiere mucho, lógicamente pues me enaltece, pero yo soy consciente que no es tanto. Él me quiere con su amor de hijo, y le agradezco esas palabras indudablemente y ese concepto que tiene sobre mí, pero no me creo más que nadie. Hay muchos en Colombia que saben mucho más que yo de deporte. Helmut, realmente, pues, hablar con Helmut de tiro, de deporte, pues pasa uno días y días hablando de esto. En tu parte personal, la satisfacción más grande que tienes en tu vida, ¿cuál ha sido personalmente? Bueno, es difícil porque son varias cosas. Son varias cosas realmente, sobre todo en la parte, digamos, del deporte. Muchos dicen que ser campeón mundial y haber obtenido el récord mundial, que puede ser la mayor satisfacción, puede ser la más difícil, porque indudablemente un campeonato mundial es mucho más difícil que un juego olímpico. Oh, sí, por supuesto. Por la parte técnica, por el número de competidores, que por país en Juegos Olímpicos nada más son 2 en la modalidad de nosotros, y en campeonatos mundiales pueden ser 3 y 4. O sea, no son los mismos, digamos, en un país pequeño como decir Costa Rica, puede que se destaque uno y los otros 3 son mediocres, pero por ejemplo hablamos de Alemania, los 3 o 4 son igualitos. En Italia los 3 o 4 son iguales, los rusos son iguales, los franceses, los americanos. Entonces hay mayor competencia y es mucho más difícil una competencia mundial que una olímpica. Es más representativa la competencia olímpica, indudablemente, pero como el desarrollo técnico es más difícil el campeonato mundial. Y entonces yo digo que para mí la mayor satisfacción fue
que Dios me dio la oportunidad de ser el ganador de la primera medalla olímpica de Colombia. No importa de plata, oro, bronce, no importa realmente, sino que fue la primera y eso queda en la historia cuando nuestros bisnietos, tataranietos, le hagan una pregunta deportiva y viene, ¿quién fue el ganador de? Se meten en Google o habrá en ese momento cualquier otra plataforma, primer ganador, y ahí aparece mi nombre. Ya yo estaré enterrado 20 metros bajo tierra y ni se acordarán de mí, pero y preguntarán, oye, pero ese nombre, y ese sí era colombiano. Va a pasar lo mismo que le ocurría a Marcelo cuando era joven, que escuchaba su nombre. Debe ser justamente quizás extranjero. Bueno, llegando ya a la recta final, este homenaje. Cajita de sorpresas es la Francachela y con eso nos queríamos despedir, especialmente para usted. Este es un homenaje a su vida pública, a su vida deportiva, a ese legado olímpico que ha dejado para Colombia y que sigue laborando justamente ya dentro del punto de vista administrativo en el Comité Olímpico Colombiano. Esta labor yo creo que no lo van a soltar, Helmut, no lo van a soltar allá en el comité y lo van a seguir atornillando. 1.000.000 de gracias. Desde la distancia le expresamos mucha gratitud, un abrazo, gracias por aceptar esta invitación aquí en la Francachela. Mi señora que está al lado es dominicana, pero nacionalizada en Barranquilla, en Colombia, lógicamente. Pero se sabe el himno de Barranquilla mejor que yo porque se sabe como 10 estrofas, que yo nada más me sé 3. Así que gracias, mil gracias, Milton, mil gracias, Marcelo. De todo corazón, muy agradecido por esta oportunidad que me dieron de poder estar todavía, después de 71 años y medio, estar todavía presente y decir presente en el deporte colombiano. Helmut, muy amable por haber aceptado esta tertulia, este conversatorio y haberte tenido aquí en este viernes en la mañana para demostrarle a todos los colombianos de que una figura del año 72 todavía está vigente en el deporte colombiano. Gracias, Helmut, un gran abrazo y tú sabes el aprecio y el cariño que te tengo de toda la vida. Gracias, Milton, gracias, Marcelo, y sobre todo ahora mediodía de un viernes cultural, no hay que desaprovecharlo, con todo y pandemia, pero hay que aprovecharlo. Figuras colombianas que pasan por la Francachela, que vengan más éxitos y sobre todo mucha salud, es lo que deseamos para usted y su familia, Helmut. Gracias, muy amable, lo mismo muy para agradecido, todos. de verdad. Que Dios lo bendiga. Que Dios le bendiga también a usted, Helmut. Muy bien, Milton, hemos tenido una mañana formidable. Se quedaron muchísimos temas en el tintero, pero el tiempo es nuestro peor enemigo. Teníamos dos saludos más para Helmut, no se puede. Bueno, no, desafortunadamente el tiempo manda. Agradecerle a Helmut que estuvo presente con nosotros. Pasamos una mañana espectacular, Marcelo. Creo que no nos equivocamos en un gran invitado para este viernes y creo que vale la pena resaltar la calidad de nuestro invitado del día de hoy. Un invitado de lujo, como los que siempre tenemos en la mañana, en la apertura del fin de semana, aquí en la Francachela. No se olvide, por favor, pasar por nuestro canal de YouTube en MG al Aire Radio. Usted va a encontrar todas las entrevistas que hemos hecho aquí en esto que se llama La Francachela. Milton Riveros, Marcelo Godoy les dice hasta una próxima oportunidad. Pórtense bien, usen siempre su cubrebocas,
estén aislados justamente de las multitudes y Dios me los acompaña. Será hasta la próxima semana. Gracias. mgalaireradio.com